Buenos días, mi nombre es Henry Andrés Rodríguez Pérez y a continuación les vengo a explicar cómo tener las medidas de tendencia central, a hacer la tabla de frecuencias y hacer el histograma y el polígono. Bueno, para este tenemos que calcular lo que son marcas de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. En el primer ejemplo nos habla sobre el octanaje en 80 muestras de gasolina. Y aquí nos dan las muestras, que son estas. Luego procedemos a obtener el número de datos, el cual lo obtenemos con la función contar. Le damos la función contar y señalamos todos estos datos, y esta función lo que nos va a hacer es calcular todos estos datos. Ahora, para conocer lo que es estos límites, pues procedemos a hacer el límite inferior. Para poder hacer el límite inferior, procedemos con el comando min, y seleccionando todos estos datos nos va a arrojar el número, el límite inferior, que es el número inferior de estos datos. Lo mismo hacemos con el límite superior, que es el valor máximo de todos estos datos, sino que con la función max. Luego de tener estos datos como el mínimo y el máximo, procedemos a calcular el rango. ¿Qué es el rango? El rango es la diferencia que hay entre el límite superior y el límite inferior. Entonces procedemos a restar el límite superior en el límite inferior y nos da 16,9. Para el cálculo de números de intervalos, procedemos a ejecutar la fórmula 1 más 3.322 por el logaritmo base 10 del número de muestras. Acá es necesario colocar este comando, el de redondear, pero hacia arriba, hacia un número superior. Y después de esta función agregarle el 0. Este 0 lo que va a hacer es permitir que el número de intervalo sea un número entero. En este caso sería 8. Y para el cálculo del ancho de clase, procedemos a dividir el rango entre el número de intervalos. Ya teniendo estos datos, si procedemos a la elaboración de lo que es la tabla de frecuencia. Para la tabla de frecuencia establecemos como límite inferior ese límite, el que calculamos anteriormente. Y luego, para tener el límite superior de ese, le sumamos el ancho de clase. Y así obtenemos el límite superior. Luego, ese valor lo bajamos a esta casilla del límite inferior. Ya bajando de este valor, procedemos a sumarle otra vez el ancho de clase, y así sucesivamente hasta llegar acá, al último límite superior. Luego de tener esta casilla ya elaborada, procedemos a elaborar esta casilla, que es la del ancho de clase. ¿Qué es el ancho de clase? El ancho de clase es el promedio del límite inferior y el límite más el límite superior. Entonces, para hacer ese cálculo, lo que hacemos es sumar los dos límites, el inferior y el superior, y lo dividimos entre 2. Y así procedemos a calcular las columnas acá en lo que es la marca de clase. Luego, para calcular lo de la frecuencia absoluta,
procedemos con, bueno, la frecuencia absoluta es las veces que se repite el, el dato, la frecuencia con la que se repiten los datos en ese intervalo. Para este caso, entonces, procedemos a elaborar lo que es esta función, que es frecuencia. Se coloca la función frecuencia y se seleccionan los datos de las muestras, seguido de un punto y coma de lo que es el límite inferior. Este límite superior lo que nos va a hacer es establecer hasta dónde puede contar el contador para así seleccionar la frecuencia. Así sucesivamente calculamos las diferentes frecuencias a lo largo de esta columna. Para la frecuencia acumulada, la suma de todas estas me tiene que dar el número de datos, que en este caso son 80. Para la frecuencia absoluta acumulada se selecciona la frecuencia absoluta y se le suma la siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que acá en esta se coloca la frecuencia absoluta esa, y en la siguiente casilla lo que va a hacer es 3 sumarle el 9S que aparece acá de la frecuencia absoluta. Y así procedemos a calcular los diferentes valores de la frecuencia absoluta acumulada. Para la frecuencia relativa, se toma la frecuencia absoluta, que es esta, y se divide entre el número de datos. Entonces acá lo podemos tomar como decimales, o pues también lo podemos tomar como porcentaje. En este caso procedemos a realizar el cálculo de esta columna y pues deslizamos hacia abajo y él nos va a calcular el restante de las columnas. Entonces obtenemos que para el primer intervalo sería un 3,75%, para el segundo un 11,25%, para el tercero un 26,25%, para el cuarto un 35%, para el quinto un 17,5%, para el sexto un 2,5%, para el séptimo un 1,25% y para el octavo un 2,5%. Es importante aclarar que para confirmar de que estas frecuencias fueron calculadas correctamente, la suma de todos estos porcentajes debe dar el 100%. Luego, para la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, procedemos a hacer el paso anterior que hicimos acá con la frecuencia absoluta. ¿Qué sería entonces? Al primer valor se coloca en la primera casilla acá de la frecuencia relativa acumulada. Y luego vamos sumando el siguiente valor. Entonces vamos sumando y así obtenemos lo que es ya la frecuencia relativa acumulada. Para esta casilla vamos a multiplicar lo que es la marca de clase por la frecuencia absoluta. Esto con el fin de calcular la media. Luego de haber hecho esta multiplicación, se hace la sumatoria. Se hace la sumatoria con el comando suma. Y obtenemos ya la sumatoria total de esta columna, lo que nos ayudará a facilitar el cálculo de la media. Luego, para el cálculo de la media,
Entonces sería la suma total de esta columna que nos dio 7246,2 sobre el número de muestras que hay en las muestras de octanaje. Eso nos dará la media. Entonces acá obtenemos la media de 90,5775. Ahora aplicamos lo mismo para esta columna, de donde debemos de multiplicar esta columna anterior elevada al cuadrado multiplicada por la media que acabamos de calcular. Este cálculo nos ayudará a obtener lo que es el cálculo de la varianza. Bueno, para ya obtener ese cálculo se procede a calcular la suma entre todos estos componentes que acabamos de calcular, con el comando suma y seleccionando la columna que queremos sumar. Para el cálculo de la varianza, tomamos la suma anterior, esta que acabamos de hacer, y la dividimos entre el número de datos, y a ese número de datos le restamos un 1, y así obtenemos la varianza muestral. Acá podemos ver que pues se sumó, se tomó la suma y se dividió entre el número de datos, y al número de datos ese le restamos un 1. Luego, luego de obtener este cálculo, el de la varianza, con la varianza podemos sacar la desviación estándar. La desviación estándar se saca calculando la raíz cuadrada de la varianza. Listo, ya teniendo estos cálculos, yo pues procedí a realizar los siguientes cálculos que pues el profesor nos explicó en clase para tener como pues un orden. Luego, para hacer lo que es el histograma y el polígono, perdón, tenemos que tener en cuenta la marca de clase, esa, y la frecuencia absoluta. Estos dos valores van en el eje de las abscisas y el eje de las coordenadas. En el eje de las abscisas va la marca de clase. Y en el eje de las ordenadas sería la frecuencia absoluta. Entonces acá podemos ver que la frecuencia absoluta está ubicada en el eje de la Y y la marca de clase está ubicada en el eje de las abscisas. Bueno, acá podemos ver ya lo que es el histograma y el polígono. Para los demás ejercicios pues se aplicó los mismos procedimientos. Este fue unos países. Acá podemos ver los datos, la tabla de frecuencias, los cálculos estadísticos, la media, la varianza, el cuartil 1, el cuartil 2, el decil, el percentil. Acá podemos ver si es placicúrtica, mesocúrtica. Y pues ese fue el ejercicio. Acá también tenemos el tercer ejercicio, que consistió casi en hacer las mismas funciones, los datos, las muestras, los cálculos previos, número de datos, límites, rango, número de intervalos, ancho de clase, cálculos estadísticos. Acá también tenemos el histograma y el polígono de frecuencia, las tablas de frecuencia. Entonces pues esto fue todo y pues espero que les haya servido. Muchas gracias.